Capítulo 33. Ojo de la tormenta que se avecina. Marte, 015 M31. 4 meses después del fin oficial del asedio de Terra. Caul Magos Belisario. Las palabras fueron tan repentinas que lo sobresaltaron. A pesar de ser parte del Mechanicum, y aparentemente más allá de la necesidad de tal reacción biológica, Caul no pudo evitar estremecerse. Sacó su pistola láser, quitó el seguro y preparó una oración mental al dios máquina. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Se dio la vuelta, tratando de localizar la fuente de la voz. Sus ojos, aún por elevar con bendita maquinaria, solo veían sombras. La lamentable luz emitida por el paquete de energía de la pistola láser no hizo nada para iluminar la habitación envuelta en un velo. Se preguntó si simplemente había imaginado la voz, cuando notó que las sombras se movían. Un miembro del Adeptus Custodes, con armadura del color de la brea, emergió de la oscuridad. Las decoraciones y ornamentos habituales de su armadura habían desaparecido, y la armadura parecía casi desnuda sin ellas. Los únicos rasgos distinguibles eran el penacho de crin roja en el yelmo, la faja roja alrededor de la cintura del guardián, y las brillantes lentes rojas que brillaban con una luz siniestra. Colgada debajo de su hombro había una lanza guardiana, la obra maestra de la tecnología militar, que brillaba a la luz de los lúmenes del techo. Magos Belisarius Caul, soy el hermano escudo honoris de los guardianes de las sombras. Tengo un mensaje para ti del emperador, amado por todos. Caul parpadeó, la curiosidad y el entusiasmo llenaron su mente. Un mensaje del Omnissiah. Para mí. Honoris ladeó la cabeza casi imperceptiblemente, como si algo le divirtiera. ¿Tienes por costumbre repetir las frases de otra persona? Ahora la mente de Caul estaba inundada de vergüenza. Un custodio, una creación directa del propio avatar del Omnissiah, entra en su humilde estación y no hace más que balbucear como un servidor al que no se le ha limpiado la mente adecuadamente. Intentó recomponerse, permitiendo que el estoicismo y la certeza de la máquina estabilizaran el temblor de su carne lastimera y emocional. Se enderezó y eliminó toda emoción de su voz. Estoy preparado para recibir este mensaje. El hermano escudo se estiró detrás de sí mismo y sacó una bolsa. Al abrirla reveló un objeto envuelto en una tela verde. Al desplegarlo reveló una pequeña caja fuerte negra. Lo abrió con una presión de su pulgar, el crujido del sello hermético de la caja de seguridad al abrirse casi hizo que Caul saltara. Hizo una pausa. Antes de mostrarte lo que el emperador, amado por todos, desea transmitirte, se me ordena hacerte juramento de absoluto secreto. Nada de esto debe ser hablado, codificado, escrito ni compartido de ninguna manera con nadie excepto con el conocido como Izuku Midoriya. Caul se detuvo, pensó por un momento y luego asintió. Los términos son aceptables. No necesitaba saber por qué se le permitía compartir la información solo con él, eso no era de su incumbencia. El Omnissiah lo había decidido, ¿y quién era él para interrogarlo? El guardián de las sombras siguió esperando, a pesar de la confirmación. Entonces Caul decidió que sería mejor otro juramento más reverencial. Lo juro, en nombre del Santo Triple. El Omnissiah, el poder de la máquina y la fuerza motriz. La información que me brindes solo se compartirá con el conocido como Izuku Midoriya. Si la tentación de la tecnoherejía surge para tentarme, preferiré condenarme a los horrores del código de desecho y borrar mis bancos de datos mnemotécnicos antes que abandonar mi juramento. Esto pareció satisfacer al custodio, quien sin decir más abrió la caja fuerte. Sus movimientos eran tan cuidadosos y tiernos que casi parecía como si estuviera a punto de sacar una pompa de jabón, solo para sacar algo 10 veces más frágil. Si hubiera sido bendecido con oculares mecánicos, se habrían acercado a su distancia focal máxima para capturar la mayor cantidad de información posible. Tal como estaban las cosas, se conformó con mirar en absoluto silencio. El objeto en la mano del guardián de las sombras parecía una pieza normal de almacenamiento en un medio de datos, excepto por una pequeña cantidad de diferencias. Su superficie tenía un brillo pulido, adornada con el símbolo de la antigua Federación Terran de Planetas que se encuentra en muchos de los patrones sagrados del STC. Los lúmenes indicadores pulsaban a través de su carcasa como los latidos del corazón de una criatura terrible.
Y donde normalmente estaría el puerto de datos estándar, había en su lugar un único zarcillo de cables y diodos que terminaban en un conector de datos en constante cambio. Recorrió todos los métodos de interfaz conocidos por él, así como varios otros que no lo eran, buscando desesperadamente un dispositivo con el que conectarse. Él sabía lo que era esto. Múltiples fragmentos de las escrituras detallan las creaciones profanas que casi destruyen a la humanidad. Eso se levantó contra sus creadores para agravar los horrores de All Night y la miríada de enemigos que surgieron en esa era destructiva. Una de las pocas piezas de tecnología creada por humanos que todos dentro del Mechanicum se negaron a reconocer bajo ninguna circunstancia. Esta era una IA. Una inteligencia abominable. Oh, Santísimo Omnicia. Kaul no pudo evitar pronunciar esas palabras, su mano formando el símbolo del engranaje y una oración al dios máquina se le escapó de la mente. Esto no puede ser lo que creo que es. No lo es. La voz era fuerte y desafiante. Como el hierro, si se le da una mente. Esto es una mera sombra, un simulacro de la tecnología más prohibida. Crecerá, sí, pero solo si se lo cuida correctamente. Kaul no desdobló las manos, pero volvió a centrarse en las lentes del casco del custodio. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El custodio metió la mano en el compartimento de almacenamiento de su armadura y sacó un pequeño proyector hololítico. Lo dejó en el suelo e introdujo un código de activación. Los ojos de Kaul se abrieron una vez más cuando el rostro holográfico del propio emperador de la humanidad adornó su visión profanamente biológica. Cuando catalogó los recuerdos de Sedaine después de haber sido sometido a la fusión mental, se preguntó si el viejo científico había estado exagerando cuán perfecto se había visto el avatar del Omnicia en persona. Incluso a través de la distorsión del hololito, todas sus dudas se desvanecieron en la nada mientras escuchaba hablar a su maestro, Belisario Grasna. En épocas pasadas, os hablé a través de la amplitud del tiempo y el espacio, y sé que recibisteis mi mensaje. Si alguna vez estás viendo esto, significa que el peor resultado de la rebelión de Horus ha sucedido. Afortunadamente, hay un camino. El objeto que te dan es una llave. La clave que conducirá tanto a la matanza como a la destrucción, y también a la paz y la prosperidad. Debes forjar un par de armas para uno de mis hijos. Él es el más débil y, sin embargo, el más fuerte de todos ellos, débil de cuerpo pero fuerte de alma. Las armas son las siguientes. Un rifle Exitus y una pistola Verdugo. El núcleo le informará las especificaciones exactas. Forjélos a su imagen, pero garantice un aislamiento absoluto de los datos. Una vez que los hayas elaborado, se los entregarás a mi primer hijo, Izuku Midoriya, y se los explicarás en términos que él comprenda. La imagen se detuvo por un momento, el tiempo suficiente para que Kaul preguntara si había terminado, antes de continuar. Es un regalo de mi parte para él, aunque no los utilice. Él sabrá que incluso ahora, lo estoy cuidando y estoy ahí para él. He descuidado demasiado a mis hijos durante demasiado tiempo. Espero que este sea el primer paso para hacer las paces con ellos. Con esas palabras, la imagen se cortó y la habitación volvió a oscurecerse. Kaul estaba pensando en la pregunta, ¿podía rechazar la orden, rechazar la solicitud del Omnicia? Eso tendría algunas consecuencias, pero podía hacerlo. Pero entonces de nuevo. Miró el núcleo, que todavía estaba intentando encontrar un puerto, cualquier puerto al que conectarse. Miró al guardián de las sombras y sus duros ojos rojos parecían de algún modo casi más suaves. Sin que él lo supiera, su respuesta moldeó el futuro. Le dio forma de maneras que nadie podría predecir. A lo lejos, en un planeta regido por rostros de muerte, una serpiente de metal maldijo en un lenguaje más antiguo que algunas estrellas. Desde su único ojo vio sus visiones del futuro, meticulosamente elaboradas utilizando múltiples vidas orgánicas de cronomancia y astromancia, desmoronarse en pedazos como una casa hecha de sal. El señor adivino de la dinastía Sautek miró los conjuntos astronómicos y los protocolos de adivinación destrozados y gimió de ira. En la disformidad, el gran planificador aulló de rabia y furia. Planes que se habían estado gestando durante milenios, fueron destruidos por una sola respuesta a una pregunta, el único acto de una persona insignificante. La fortaleza imposible se derrumbó nuevamente bajo la fuerza de su petulancia.
El laberinto de cristal se hizo añicos en polvo de cuarta dimensión. Por segunda vez en apenas 2 décadas, la presencia del peliverde en el universo había arruinado su diversión. Y en lo profundo de los pies de Kaul, en una prisión tan completa que ninguna mano humana podría haberla construido, el dragón se removió en su sueño. Yo, Magos Belisarius Kaul del Mechanicum y Tecnosacerdote de Marte, acepto. Marte, 016M31. Presente. La lente óptica derecha de Kaul hizo zoom sobre el humano que entraba a su taller. Pasó rápidamente por múltiples superposiciones biométricas y aparatos de escaneo, mostrándole todo lo que había sobre él. El hombre tenía instalados augméticos mínimos, solo pulmones sintéticos y un conjunto craneal deficiente, pero su musculatura y esqueleto habían sido alterados drásticamente. Las débiles firmas biológicas de los órganos cultivados artificialmente latían como los latidos del corazón que Kaul ya no poseía. Caminaba con determinación, su rostro reflejaba un estoicismo decidido. Su cabello era de un color inusual. El cabello verde normalmente era imposible sin una escultura genética prohibitivamente costosa, tintes de pigmentos más crudos o algún método intermedio. Pero este humano poseía cabello del mismo verde bosque que sus ojos, y parecía natural. Supongo que Magos Dominus Belisarius graznido del Mechanicum. Correcto. Kaul hizo la señal del engranaje antes de extender su trágica mano cubierta de carne en el tradicional saludo de la humanidad. Incluso mientras le seguía la corriente al hijo adoptivo del Omnicia, los aumentos de tracción en su mano medían más acerca de esta extraña criatura. Niveles de bioelectricidad, la diminuta cantidad de ADN que quedó en su mano después del apretón, niveles de transpiración, todo. No estaba en la naturaleza del Mechanicum dejar pasar la oportunidad de adquirir conocimiento, y tampoco estaba en la naturaleza de Kaul. Los experimentos con la abominable inteligencia le habían abierto los ojos a la naturaleza de las tecnologías y el conocimiento prohibidos por sus hermanos más dogmáticos dentro del sacerdocio de Marte. ¿Quieres algo de recuperación? Todavía tengo suficiente carne para saber que una dosis de cafeína después de un largo vuelo nunca es en vano. Kaul señaló una caja grisácea recientemente instalada en su escritorio. Asintiendo agradecido, Izuku se dirigió hacia la máquina. Me dijeron que deseas hablar conmigo. Comenzó, con las manos llenas de la bebida de sabor amargo. Todavía tengo que saber qué o por qué. Kaul se acercó a la bóveda que había instalado en su oficina y le hizo una seña a Izuku Midoriya para que lo siguiera. La bóveda era algo sencillo, ya que no tenía por qué ser grandiosa ni ornamentada. Su único propósito era mantenerlos aislados de la noosfera, de cualquier tráfico de señales errantes o de puertos de datos extraviados. Había sido a la vez esclarecedor y humillante ver lo rápido que aprendía, lo rápido que se había adaptado a los nuevos cortafuegos y lo rápido que los destrozaba. Se necesitó una solución de muy baja tecnología para resolver el problema, razón por la cual tomó tanto tiempo. Se rompieron los cortafuegos, se perforaron jaulas de Faraday, pero un cubo de plomo de 1 metro de espesor bloqueó las señales perfectamente. Mientras revisaba 2 veces la configuración de contención en la bóveda, se giró para mirar al humano de cabello verde. ¿Has echado un vistazo a los esquemas de la armadura que llevas? ¿Realmente miraste el capullo de revestimiento de ceramita y tela sintética de combate? ¿Has echado siquiera un vistazo casual al milagro que es el conjunto de sensores? Recibió lo que su banco de datos reconoció como una mirada fija. Aún no has respondido a mi pregunta. Hace varios meses, se me asignó la tarea de crear 2 cosas para ti, así como de nutrir algo que eventualmente te ayudará. Al principio no entendí lo que deseaba, pero cuanto más me comunicaba con él, más claro lo tenía. Hizo un gesto hacia el traje. Es posible que ya los hayas notado, pero las palmas de tu traje son notablemente similares a los guanteletes de Astartes. Los paneles de metal bendito que contienen se vinculan con cualquier arma humana que agarres y mostrarán datos tácticos relevantes en tu heads-up display. Izuku asintió. Me he dado cuenta, pero quedan enterrados bajo la capa de ventanas emergentes y pantallas que se reproducen en Mute. ¿Qué tiene esto que ver con mi adaptación? Uno tan impaciente. Si todos los primarcas fueran como él, entonces la cruzada se habría pospuesto durante siglos mientras discutían y luchaban. Pensó Kaul.
se enderezó y su característica corazonada de escriba desapareció momentáneamente. Estás aquí precisamente por eso, Izuku Midoriya. Puedes usar esa armadura, pero solo partes de ella a la vez. Tienes demasiada carne, poco metal. Los ojos no aumentados no pueden procesar la información, los nervios no aumentados no pueden reaccionar a la información, y el cerebro no aumentado no puede recordar la información. Este es un problema que mi residente Magos Biologis y yo podemos ayudar a rectificar. Su adaptación es para una serie de puertos de datos tanto para usted como para su armadura, por lo que puede usarla como una segunda piel. Te convertirás en un guerrero digno del nombre de Primarca. Primarca. La primera reacción de Izuku fue enojo. ¿Cómo se atreve este microondas frígido a insinuar que no era digno? Era hijo del emperador de la humanidad, y eso le convertía en Primarca. Entonces la realidad se impuso a Izuku, casi no pudo evitar estar de acuerdo con la evaluación de Kaul. Era, en casi todos los aspectos, un ser humano básico. No tenía ningún aura de carisma sobrehumano que tenían todos sus hermanos. No era tan fuerte como varias docenas de Astartes, ni tan inteligente como cualquiera de las supercomputadoras de Island juntas. No podía respirar en el vacío, aprender un nuevo idioma escuchando una frase y extrayendo la etimología, no podía hacer nada de lo que sus hermanos, los primarcas reales, podían hacer. Izuku sabía que Magnus sabía la verdad sobre él y que Dorn también tenía una idea bastante buena. Lo sabían todos sus hermanos. Cuando lo aceptaron como uno de ellos, lo hicieron solo por respeto a su padre. Si el emperador no le hubiera presentado a Sanguinius, Vulcan y Dorn hace más de una década, habrían siquiera complacido sus afirmaciones de hermandad. Y si no podía compararse ni siquiera con los Astartes que su padre había dicho que eran sus hijos sustitutos, entonces ¿cómo se suponía que iba a darles un ejemplo? Tal vez. ¿Qué implicaría este ajuste? ¿Cómo me afectaría? El brillo en los ojos de Kaul, tanto mecánico como biológico, le provocó un escalofrío. Kaul no era lo que tenía en mente cuando pensó en un Magos del Mechanicum. En lugar de una pila no euclidiana de placas de metal y cables revueltos, era sorprendentemente humano. Un ojo biológico y otro mecánico lo miraban desde un rostro que no parecía mucho mayor que el suyo. Sus únicos augméticos visibles exteriormente eran un aparato integrado en su mano izquierda cuyo propósito Izuku ni siquiera podía comenzar a descifrar, y su ojo augmético derecho. Su túnica tiene múltiples tubos y dispositivos mecánicos que le dijeron a Izuku que había mucho más escondido debajo, pero este Kaul era más humano de lo que Kelborral alguna vez había sido. Eso lo hizo aún más inquietante. Casi reconoció a Kaul, y eso era de alguna manera peor que el desconocimiento total de alguien como Nalax o el ahora ex fabricador general. El montaje constará de varias operaciones. 3 de ellos afectarán sus vías craneales, espinales y neuronales. Esto permitirá que tu cerebro utilice los servos dentro de tu armadura como si fueran sus propios músculos y recuerde grandes cantidades de información. La 4ª operación afectará tus ojos y tu nervio óptico, permitiéndote procesar y comprender la información de luz del timón sin problemas. La 5ª operación es la instalación de 4 conectores separados, ubicados en las bases del cráneo y la columna, así como uno en cada hombro, para alimentar sus datos neuronales al traje y permitir una comunicación completa entre su cerebro y su conjunto de cogitadores. Kaul detuvo su divagación para tomar aire antes de lanzar un segundo lanzamiento. Hay otros aumentos menos críticos. Un puerto de inyección para un conjunto de estimulantes de combate, capaz de administrar automáticamente cualquier compuesto farmacéutico necesario en caso de trauma. Tu centro lógico también se vería alterado, tanto para aumentar la velocidad de la toma de decisiones como para amortiguar tus emociones en momentos en los que la claridad de propósito es necesaria. Izuku lo miró fijamente durante un segundo antes de darse cuenta de que los magos habían terminado con su explicación. Parecía notablemente abreviado para lo que sin duda fue un largo proceso de cirugías. La idea de simplemente aceptar lo que sea que dijera este hombre posiblemente loco era ridícula para Izuku. Puertos para conectarlo a su armadura. Esto parecía incómodamente similar al caparazón negro de los Astartes, y no estaba seguro de si Kaul podría lograr algo de ese nivel o si incluso quería que Kaul lo hiciera.
Se trata de una decisión importante y no algo que deba tomarse a la ligera. Se puede incluso hacer eso. El caparazón negro requirió miles de personas durante docenas de años para crearlo, y vas a hacerlo tú mismo con alguien que ya es demasiado mayor para convertirse en un Astartes. Kaul se rió entre dientes. No fue el gemido grave que hizo Nalax, fue una risa humana genuina. Miró a Izuku, con una sonrisa arrogante dividiéndose en su rostro. Arrogancia. Otra sorpresa más de los magos. Bueno, por supuesto que puedo hacerlo, mi señor. Después de todo, ayudé a diseñarlo. Adaptarlo a un cuerpo un poco mayor no es nada que mis asistentes y yo no podamos hacer. La mandíbula de Izuku cayó. Ayudaste en el proyecto Primarca, pero eso te haría 357 años como mínimo, sí. Para adquirir realmente el tipo de conocimiento que me permita participar en la más compleja de las empresas, probablemente tendría que tener muchas décadas más. Pero, señaló su cuerpo como el curador de un museo mostrando una preciada exhibición, claramente soy más joven que eso, así que no me creas. Izuku se vio incapaz de responder, por lo que simplemente asintió. Y no deberías. Belisarius Caul recién salió de su tanque de crecimiento hace 37 años, por lo que no podría haber hecho lo que dice. Ezequiel Sedaine, algo en ese nombre hizo que una expresión de ira ardiente cruzara el rostro de Caul, aunque solo fuera por un breve momento. Por otro lado, trabajé en el proyecto Primarca, y en su búsqueda de extender su vida humana finita más allá del punto en el que incluso el tratamiento de rejuvenecimiento más sólido ya no funcionaba, intentó sobreescribir mi mente con la suya. Afortunadamente, la sonrisa de Caul se amplió aún más, tengo un poco de ego. La única vez en mi vida que me ha ayudado en lugar de obstaculizarme. Juntó sus manos e Izuku no pudo evitar ver un poco de David Shield presente en el gesto. Un potencial descendiente genético lejano, tal vez. Ciertamente tenía el mismo amor por la tecnología y la misma vibra de estar enamorado de ella. Entonces, para responder a la pregunta ¿puedo hacer esto? No veo ninguna razón por la que no pueda hacerlo. Representas una nueva altura que escalar, y yo no soy más que un alpinista del conocimiento. La mente de Izuku dio vueltas. La cirugía tendría éxito, de eso no tenía ninguna duda. Pero, la idea de convertirse en un cyborg absoluto todavía le hacía dudar. Tal como estaban las cosas, no tenía tantos augméticos, solo sus pulmones y varios implantes craneales. Todo lo demás era, extra parecía ser la mejor manera de decirlo. Los huesos más fuertes, los músculos más densos e incluso el corazón secundario eran solo él, pero mejores. Conexiones con su sistema nervioso, conexiones con su cerebro, parecían diferentes. Izuku se sentó encima de un conjunto de cogitadores cercano, con la cabeza dando vueltas. ¿Puedes darme un momento? Esto es mucho para contar en tan poco tiempo. Tómate el tiempo que desees, aunque preferiría que tomaras tu decisión lo antes posible. No estoy seguro de que ni siquiera esto pueda contenerlos por mucho más tiempo. Miró la gran bóveda hecha de plomo. Algo parecido al miedo y el asombro tiñe en su voz. Izuku reflexionó sobre la decisión, sorbiendo el casi pero no del todo café. Por un lado, podría utilizar el increíble regalo que Vulcan le había dado. De hecho, podría luchar contra los traidores casi en igualdad de condiciones. Sería capaz de proteger y defender el sueño de mi padre. Por otra parte, el procedimiento sería irreversible. Significaría que abandonó su última esperanza de una vida pacífica y eligió la guerra. Pero no había elegido ya la guerra. ¿Era realmente esta una elección a tomar? No podía volver a casa pronto, incluso si quisiera volver a casa, había demasiado que hacer aquí. Aquí era necesario, aquí era de utilidad inmediata. Aquí había verdaderos monstruos que debían ser detenidos. Tal vez había llegado el momento de dejar de ser un niño y empezar a ser un primarca. Izuku se levantó de la pieza de maquinaria en la que se había sentado. Magos Belisarius Caul, doy mi consentimiento para las cirugías. Los necesarios, los opcionales todavía no. Belisario Caul sonrió. Entonces comencemos, Izuku Midoriya. Aún te convertirás en primarca.